Voy a comenzar a grabar y para no perder mucho tiempo hoy, comentarles que hoy día vamos a seguir en el capítulo final del curso y hoy día vamos a comenzar con la etapa final, de hecho con la última materia, con el último contenido que vamos a ver. Así que esta semana terminamos la materia, así que yo estoy súper contenta, espero que ustedes hayan aprendido un montón y que estén disfrutando el final de nuestro curso. Por supuesto, si tienen alguna duda mientras yo les voy contando un poco sobre el contenido, por favor deténganme, pueden hacer preguntas en el chat, yo estoy atenta. Bueno, recordarles que estamos viendo la unidad 7, que es la etapa final, donde vemos reactores heterogéneos y bioreactores, y que los objetivos de esta etapa son comprender el efecto de sistemas heterogéneos en el dimensionamiento de reactores, comparar tipos de operación heterogénea, catalizada, gas líquido, ahí sí, y bioreactores, y después dimensionar de forma preliminar reactores heterogéneos. Y para eso nos enfocamos mucho en los reactores catalíticos, dimos una pincelada muy breve a los reactores gas líquido, y ahora vamos a concentrarnos en los bioreactores. Entonces, para ver bioreactores necesitamos hablar un poquito sobre reactores bioquímicas. Y yo no sé si ustedes tomaron el curso Fundamentos de Ingeniería Bioquímica o Bioquímica, o se acuerdan de eso del colegio. ¿Alguien me podría comentar eso? Si tomaron esos cursos o no. Yo por lo menos, profe, no he tomado ninguno de los dos. ¿Ya? Porque ustedes en su malla no es obligatorio, es un electivo. Exacto. Entonces, nos vamos a encontrar. ¿Y microbiología? Sí, ¿Hicieron microbiología? yo hice por lo menos como electivo, Perfecto. antes de cambiarme de malla. Ya. ¿Y alguien más hizo microbiología? Un poco porque Yo, vamos a profe, hacer pero llegué un poco tarde, sorry, me perdí. Bienvenido. No, es que vamos a hablar hoy día sobre bioreactores. Entonces, hay una diferencia entre los y las estudiantes que hayan estado en el plan antiguo y las que están en el plan nuevo, porque el plan antiguo tenía estos cursos que eran obligatorios, el Fundamentos de Ingeniería Bioquímica y Microbiología, que han pasado a ser parte de los electivos de este plan nuevo y que se consideran como un área de especialización. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día yo voy a hablar sobre reacciones bioquímicas y la mayoría de ustedes no ha visto en la universidad, nota al pie, la diferencia entre una bacteria y una arquea. Pero yo estoy segura que en el colegio lo vieron. Entonces quiero saber si se acuerdan de eso. ¿Se acuerdan algo de eso? La arquea era como la más primitiva que las bacterias Así es, muy bien. y una rama de los microorganismos que estudia Perfecto, como actual, mucho estudio actual con lo que se ha salido últimamente. súper. Entonces, vamos a hablar sobre reacciones bioquímicas y para eso vamos a hablar de estos microorganismos que los vamos a utilizar en nuestros reactores. Entonces, para eso vamos a comentar hoy día qué es un bioreactor, en qué procesos productivos están involucrados, un poco para que nos situemos de en qué casos vamos a trabajar con estos sistemas. Eh, Vamos a ver cuáles son las cinéticas más utilizadas en estos casos y finalmente vamos a ver el dimensionamiento de los equipos. Entonces la idea es que hoy día hagamos la introducción y el jueves vamos a entrar a picar y vamos a hacer de nuevo bien el desarrollo de las ecuaciones. Entonces antes de comenzar quería saber si ustedes conocen un bioreactor, han visto un bioreactor, han estado en contacto con un bioreactor. Cuando yo digo bioreactor, ¿qué se imaginan? Procesado de biomasa. ¿Mm? Sofisticado. ¿Alguien más tiene una imagen en su cabeza de bioreactor? ¿No?
Porque hay distintos tipos de bioreactores, tienen distintas formas, y un poco quiero comentarles eso para que cuando se encuentren con uno de ellos no se sorprendan tanto. Entonces, vamos a definir como bioreactor cualquier equipo en el cual se estén realizando transformaciones mediadas por microorganismos o sus enzimas. Entonces, yo aquí les tengo 3 fotos distintas. A su derecha están viendo esto. ¿Alguien sabe lo que es esto? ¿Parece alguna especie de comida, alimento? Sí. ¿Alguno de ustedes ha tenido un viaje así espectacular y se fue a Bolivia o a Colombia y consumió chicha? En Bolivia particularmente, o en el altiplano. Ese vendría siendo como el residuo orgánico que va dejando en el proceso de la chicha, ¿no? Es que un ¿Algo poco porque parecido? lo que quiero comentarles es que si ustedes saben cómo se hace la chicha, porque cuando en Chile como que nuestra chicha tradicional es la chicha manzana, que se hace con jugo de manzana, que es un jugo de mucho azúcar, que tú lo mueles y queda ahí el azúcar disponible, llegar y fermentar. Pero cuando hacemos chicha de maíz, que es el caso del altiplano, esas azúcares son bastante más complejas y no son llevar y fermentar. Entonces yo quiero saber si ustedes, alguno de ustedes, ha vivido el viaje en el altiplano y ha visto cómo se hace artesanalmente la chicha. No No, sé, me da profe. igual el color, ¿no? Porque la chicha es un brebaje que se fabrica en sociedad, conversado, porque esa azúcar es necesario hidrolizarla y no tenemos enzimas comerciales en el altiplano, en la antigüedad. Entonces lo que se hace es que las mujeres se sentaban en círculo, tomaban granos de maíz, se los echaban a la boca, los masticaban y se escupía todo. Y así, conversado, iban masticando o moliendo la chicha. ¿Y por qué se hacía así? Porque nuestras salivas tienen amilasas, que son enzimas capaces de hidrolizar las azúcares del almidón del maíz. Después esto se dejaba hidrolizar, se colaba y el jugo se hace la chicha, se fermenta, pero ya con las azúcares hidrolizadas. Entonces, en ese caso, tenemos un bioreactor muy sofisticado por lo demás, porque tiene dosificación de humedad, molienda y enzimas de forma simultánea en la boca, y que les permitía desarrollar un producto que, haciéndolo simplemente, o sea, sin la etapa de la hidrólisis enzimática, no hubiese tenido ni la calidad ni se hubiese tardado al mismo tiempo. Eso es un bioreactor muy sofisticado. Por supuesto, a nivel industrial también se hace, pero no tenemos contratadas un montón de personas que muelan los sustratos y los escupan, sino que hoy día tenemos enzimas que son comerciales. Entonces, tenemos empresas que se dedican a fabricar enzimas y lo que hacemos es dosificar en un reactor las enzimas necesarias para poder hacer la hidrólisis. Hemos hablado de forma bastante recurrente en la fabricación de cerveza. No sé si hay presente algunos de los fanáticos de la cerveza, en las cuales en la primera etapa lo que se hace es añadir enzimas para realizar la hidrólisis. Profe, no es en relación a la cerveza, pero no es lo mismo que pasa con el vino. Es que pasa que el vino entra directo a la etapa de fermentación porque de nuevo las uvas están muy enriquecidas en azúcar. Su jugo es un jugo con un alto contenido de azúcares de bajo peso molecular, por lo tanto son metabolizables por los microorganismos y directo pueden ingresar en la fermentación alcohólica. Entonces, Ah, ya. sí, hay etapa de hidrólisis, pero no es la etapa limitante, no es la más lenta de todo el proceso, sino que la que controla ahí es la fermentación alcohólica. A diferencia de hacer este chicha de maíz, en la cual las moléculas de azúcar son moléculas grandes de alto peso molecular, y para poder fermentarse lo primero que tenemos que hacer es partirlas.
Y eso se hace mediante una enzima. En el lado de la izquierda, bueno, tenemos cubas de fermentación de acero inoxidable, que son las que se utilizan hoy día en la industria vitivinícola, también en la fermentación de la cerveza, donde tenemos microorganismos que realizan la fermentación alcohólica y transforman el azúcar en alcohol. ¿Cómo llegan esos microorganismos ahí? ¿Alguien tiene experiencia en producción de vinos o de cerveza? Lamentablemente no. No, pero cuando ustedes consumen cerveza, estoy asumiendo que consumen cerveza, consumen cualquiera, les da lo mismo una, voy a decir marcas, a ver, una Corona, una Cristal, que una Golden Draft. Siempre depende del presupuesto y el ánimo. Ya, pero cuando tienen presupuesto, ¿se han dado cuenta de que hay distintos tipos de cerveza? No solamente por su color. ¿No tiene que ver con la levadura? Ah, ¿y qué es la levadura? Un microorganismo. Es el microorganismo. La levadura es un hongo unicelular, que son los que hacen la fermentación de la cerveza. Entonces, va a depender de qué microorganismo nosotros tenemos en nuestra cervecería o en nuestra vitivinícola para producir distintas calidades de cerveza y de vino. Por eso, por ejemplo, les doy el caso de los vinos súper orgánicos, súper exclusivos, en los cuales lo primero que se dice es que no se les ha añadido nada a ese vino para fermentar, donde se supone que los microorganismos que llevaron a cabo esa fermentación son los microorganismos que viven de forma nativa en la piel de la uva. Entonces, en ese caso, ellos no adicionan microorganismos, sino que utilizan los mismos microorganismos que vienen en la uva. Es decir, no se lava, es decir, no se lava. En el caso de la cerveza, vamos a tener que cada empresa fabricante de cerveza tiene su propia cepa de microorganismos que puede ser comprada o puede ser desarrollada por ellos mismos y les permite tener características bastante particulares. Uno de esos casos son las cervezas enriquecidas en alcohol, que llegan aproximadamente al 12% de alcohol. No sé si alguno de ustedes ha probado alguna vez estas cervezas con alto contenido de alcohol. ¿No? ¿Nadie? Una cerveza normalmente tiene entre 7 y entre 4 y 6 grados alcohólicos, esos porcentajes de etanol en volumen total. Y tenemos cervezas de 10, 11 e incluso 12% de alcohol, que eso se debe a que tienen un microorganismo que es tolerante al alcohol y por lo tanto no sufren esta inhibición por producto. Se puede fermentar. Igual para los vinos, tenemos que el vino tiene que tener a lo menos, si no me equivoco, entre 7 y 10% de alcohol para ser considerado vino, y hoy día se hacen fermentaciones con bajo contenido alcohólico, pero que tengan las mismas características organolépticas, controlando los microorganismos. Y en el centro les puse un fake. ¿Por qué creen ustedes que yo digo que esto es un fake de bioreactor? Solo porque tiene biodiesel escrito abajo. Sí, muy bien. Cuidado, porque está súper de moda lo bio. Está súper, súper de moda. Entonces, a cualquier proceso que hace algo que decimos que es medianamente amigable con el medio ambiente, acostumbran a ponerle bio, y no necesariamente significa que esté catalizado por un microorganismo, sino que en algunos casos significa otra cosa. ¿Alguien sabe por qué el biodiesel se llama biodiesel? Porque los aceites vienen de, o sea, de sustancia orgánica en lugar del petróleo normal. Perfecto, muy bien, muchas gracias Felipe. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? El diésel son moléculas orgánicas de alto peso molecular y la fabricación de biodiesel está asociado a realizar una reacción química en la cual nosotros transformamos aceites
que son cadenas de largo peso molecular, unirlas aún más para transformarlas en esta molécula de muy alto peso molecular, que es la que va a ser el diésel, es una transesterificación. Entonces, llamamos biodiesel a estos compuestos que se fabrican a partir de aceites que vienen de origen orgánico, como por ejemplo aceite de maravilla, aceite de rap, aceite de lo que sea que nosotros realizamos el aceite y producimos el biodiesel. En ese caso, esa producción no está mediada por un microorganismo, sino que lo que estamos diciendo es que el origen de la materia orgánica es biológica y por lo tanto eso no va a ser un bioreactor. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Súper. Entonces, ¿en qué procesos productivos podemos encontrar bioreactores? Esto es súper interesante desde el punto de vista de que hasta hace, no sé, 20 años, los procesos biológicos o los bioreactores eran una cosa muy novedosa, muy nueva, y que incluso en algunos casos se consideraban que eran distintos a la ingeniería química. No, hace 10 años es poco tiempo. Voy a decir 20. Sí, 20. Se me cayó el carnet. Y distintas industrias se fueron atreviendo a utilizar bioprocesos para reemplazar esos procesos que ellos realizaban. Entonces, por ejemplo, uno de estos casos es en el caso de la producción de energía, como es el caso de los combustibles o biocombustibles, y no estoy hablando del biodiesel, sino que estoy hablando del bioetanol o del biogás o del biobutanol, en el cual lo que hacemos es producir un alcohol de una calidad tal o un gas de calidad tal que nos permita utilizarlo como un combustible en un vehículo, o que podamos utilizarlo en una caldera para producir energía eléctrica. No sé si ustedes saben, si les gusta el tema del medio ambiente y de la movida de las energías renovables no convencionales, donde se estimula la utilización de vehículos no con combustibles fósiles, sino que reemplazando los combustibles fósiles por combustibles bio. Y un caso insigne es el caso de Brasil, en el cual en las gasolineras tú puedes decidir si echas benzina o si echas etanol. El etanol lo producen ellos con digestores de caña de azúcar, y los vehículos tienen motores flexibles en los cuales tú dentro del vehículo puedes sintonizar cuánto quieres que el vehículo utilice de combustible fósil versus etanol. Entonces tú puedes moderar la economía en función de cómo están los precios. Entonces, si sube el precio del gasoil, tú puedes subirle al consumo del etanol, que va a estar más barato en tu país, o si cayera el precio de la benzina, tú podrías cambiarlo y consumir benzina. Lo mismo, la eficiencia del vehículo o la performance del vehículo no es la misma con etanol que con combustible. Entonces se podría decir que si estás en una carrera, ocupas combustible, y si estás en un taco, ocupas etanol. ¿Conocían ese caso? Sí, y es una pena que todavía no lo implementemos en más lugares. Hay que querer. En el caso de Brasil es factible porque ellos tienen un mercado muy grande. Entonces, cuando ellos implementan, ellos tienen una cantidad de población alta que les permita tener su propia fábrica de vehículos para que tengan las características que ellos tienen. Entonces, también hay un tema de tamaño de mercado en el cual nosotros estamos bastante limitados. Sí, por ejemplo, también hay otra experiencia que está realizándose en España, en la cual se están utilizando vehículos que funcionan 100% con biogás producido en plantas de tratamiento de aguas servidas. Entonces, las plantas de tratamiento de aguas servidas producen biogás, depuran ese biogás para llevarlo a calidad de combustible de vehículo, y en este momento tenemos varios vehículos circulando por España 100% con biogás, abriendo alternativas bastante interesantes en el futuro. Bueno, esto en el área de la energía. ¿En Chile tenemos alguna planta donde se produzca energía bio?
¿Conocen ustedes alguna? ¿No? Bueno, les voy a invitar a buscar en internet biofactoría, la Farfana, no mentira, Trébal Mapocho en este momento está transformado en una biofactoría donde transforman el agua residual urbana y residuos industriales en biogás, y ese biogás se transforma en energía eléctrica muy eficientemente. Tienen un premio de Naciones Unidas por ese desarrollo tecnológico aquí en territorio nacional, así que los invito a visitarlo en la biofactoría. Y bueno, hay muchas industrias que han desarrollado también el uso de biomasa. En algunos casos es de caldera, o sea, es de combustión directa, pero en otros muchos casos también es de producción de biocombustible. Otro caso, por supuesto, la industria alimentaria, no la podemos dejar fuera. Está el caso de los fermentados. Me detengo aquí porque la industria alimentaria desarrolla los fermentados primero por necesidad y hoy día por salud. ¿Y por qué por necesidad? Porque el fermentado podía ser almacenado y guardarse por mucho más tiempo que el no fermentado. Yo durante la fermentación era capaz de controlar la condición en la cual me lo quiero comer y guardarlo y después conservarlo para poder consumirlo. Y después por salud, porque se ha demostrado que el consumo de estos microorganismos fermentadores actúan como defensores de nuestro sistema inmune, enriquecen nuestra flora intestinal y por lo tanto mejoran nuestra calidad de vida. Así que por eso estamos todos invitados a consumir cordialmente yogur, queso, cerveza en cantidades razonables y un montón de otros productos que hoy día han llegado al mercado que no sé si ustedes conocen, como el kimchi o la kombucha. ¿Conocen alguno de estos productos? La kombucha, el tempeh. El tempeh, el kimchi, a mí no me gustó nada el kimchi, eh, pero todos estos productos son productos fermentados eh, y en la industria alimentaria tiene muchísima importancia la fermentación. Podemos decir que fue descubierta un poco por accidente o quizás no tanto, pero su desarrollo es impresionante, especialmente en la actualidad, donde tenemos que desarrollar mecanismos no solo para ser ecológicos en el desarrollo de los alimentos, sino que también tenemos que ser económicos, porque tenemos que alimentar a una gran población con recursos limitados. Por lo tanto, si nuestro alimento es eficiente, o sea, aporta muchos nutrientes y además es saludable, es un mejor alimento que solamente tomarse un jugo con azúcar. Por supuesto, no podemos dejar fuera la farmacéutica. Yo creo que aquí las noticias nos han rodeado este último año y medio de la importancia del desarrollo de los bioreactores en la industria farmacéutica. ¿Me pueden decir ustedes algún producto que se produzca en la industria farmacéutica con bioreactores? La insulina, ¿o no? La insulina, ese fue el primero. ¿Botox? El Botox es ¿cómo se llama? Es una... Un bichito que produce pequeñas cantidades que hinchan la piel, pero si se Espérate, agrega mucho, uno muere. es que tienes una toxina, la toxina botulínica. Es- Sí, Botox, toxina botulínica. Chiquillos, vacunas. Las vacunas. Las vacunas son hechas en bioreactores. ¿Conocen ustedes cómo se hacen las vacunas? ¿Han mirado cuál es la diferencia entre un bioreactor de producir virus atenuado y producir vacunas con ARN mensajero? No, profe. Es súper interesante. Es súper interesante porque a pesar de lo que uno cree, el desarrollo de la ingeniería química a la farmacéutica no ha sido como muy comunicado entre ambos. Todavía hay muchísimo por hacer en esta área. Y así como para contarles un poquito de cultura general, ¿cómo creen ustedes que se producen las vacunas de virus atenuado? ¿Cómo lo haremos? Porque necesitamos tener el virus. Entonces, ¿cómo cultivamos el virus?
los cultivan y luego los desactivan. Ya, pero ¿cómo lo La- cultivo? Mm, Afírmense. La forma más fácil de producir una vacuna es tener una granja de gallinas. Entonces, cuando las gallinas ponen sus huevitos fertilizados, tomamos todos estos huevitos recién fertilizados, que vienen prácticamente estériles, porque vienen felices, listos para crecer y convertirse en pollito, y les inoculamos una dosis controlada del virus a cada uno de esos huevitos. Y los ponemos en incubadoras y los dejamos desarrollarse. El virus va a atacar al microorganismo que ahí se está desarrollando y se va a multiplicar. Y cuando llegue a cierto punto del desarrollo, sacamos todos los huevitos, rompemos todos los huevitos, centrifugamos todos los huevitos y sacamos el virus que ya creció. Opiniones al respecto. ¿No hay opiniones? ¿No hay nadie en O sea, shock aquí? o sea, es complejo, porque para que un virus crezca tiene que tener un huésped. En este caso tiene que ser un organismo vivo. Eh, pero ahí es donde ya es el tema. ¿Qué No, tan...? si lo que yo quiero saber es si están con cara de así como, ¡ah! ¡No lo sabía! Esto es mucho más O sea, yo entretenido cuando estamos todos en la sala de clase. me imaginaba que era un poco distinto, quizá como que le entregaban células para que se multiplicaran, pero no tan directo. Bueno, ese es el método clásico de producción de vacunas en huevos. Y es por eso que ustedes saben cuando dicen, no, es que él es alérgico al huevo, entonces no le pueden poner esta vacuna. Esta persona tuvo una reacción alérgica cuando era bebé a una vacuna, entonces no le pueden poner este tipo de vacunas. De ahí viene, porque hay vacunas que en el proceso de purificación quedaban con ciertos compuestos asociados al huevo. ¿Sí? Por eso hay ciertas alergias que se gatillan muy fuerte en los niños con las vacunas. Ahora, después de conversar nosotros y de saber que somos ingenieros y que podemos tener un reactor de tanque agitado, ¿por qué no ponemos un reactor de tanque agitado a cultivar esto? Y ese es el desarrollo de vacunas que se ha hecho en el mundo y que ya ha llevado a trabajar con las nuevas vacunas de ARN mensajero, donde ya tenemos reactores, donde no vamos a necesitar huevos. O sea, es un cambio tecnológico de la vacuna y también es un cambio tecnológico en la producción de la vacuna. Y es por eso que podemos producir más vacunas de forma más eficiente y más controlada. Los invito a bucear en internet y a buscar cómo se producen las vacunas y en qué estamos. Esto es súper interesante, es una vía de desarrollo que además después de esta pandemia estoy segura que va a salir fortalecida y que muchos países van a tener que eh, buscar nuevamente invertir dinero en vacunas. Ojo con eso, no se sientan que estamos aquí al fin del mundo, que aquí nadie invierte en vacunas. Chile es un país muy importante en la historia del desarrollo de las vacunas, aunque ustedes no lo sepan. Lamentablemente, nuestra historia ha sido contada de tal forma de no entusiasmarnos con el desarrollo tecnológico, pero la verdad es que Chile fue uno de los primeros productores en el mundo de la vacuna contra el tétanos y Chile reportaba que tenía una pequeña planta de producción de vacunas contra el tétanos y cuando vinieron de la Organización Mundial de la Salud a ver la planta, porque las vacunas que recibían desde Chile eran maravillosas, se encontraron con que lo que para nosotros era una pequeña planta, era una planta de escala industrial. Fue la primera planta de escala industrial mundial de producción de vacunas. Estuvo aquí, la diseñamos nosotros, la construimos nosotros y la operamos nosotros hasta que alguien decidió que ya no era importante producir vacunas. Así que esperemos que podamos volver atrás en el tiempo en eso y fortalecernos de nuevo nuestra industria. Yosira dice que aparece en una serie de Netflix, eso de los huevos. ¿Qué serie? Comparte información, comparte información. Que nos dé el tip. Por supuesto, también también, no sé si ustedes conocen a Gabo Twittero.
de la ciencia pop. ¿Conocen a Gabo Tuitero? Sí, él tiene un podcast. En los podcasts de la ciencia son buenísimos. Los que Sí. no lo escuchen, los invito a ser fan de él. Él es un muy buen comunicador de la ciencia. Y él cuenta la historia de la insulina, que es una historia muy interesante, también porque nos sirve para dos cosas, un poco para conocer el concepto de bioreactor y también para conocer el concepto de organismo genéticamente modificado, que ha sido tan castigado por algunos sectores de la sociedad que no necesariamente saben de lo que están hablando. En modo resumen, muy rápidamente, había gente que se moría de diabetes. La diabetes se diagnosticaba probando la orina. Si era dulce, esa persona tenía diabetes. Y la única forma de que esa persona tuviera subsistencia era reduciéndole su consumo alimentario al mínimo. O sea, lo que hacías con la persona era llevarla a niveles alimentarios al borde de la muerte. Y en ese estado, con mínima cantidad de alimentos, se podían mantener y vivir o sobrevivir una cantidad de años. A los chilenos no los pescan aquí, por eso después están en el extranjero. Pero es que Camila dice, no sé si están viendo todos el chat, dice Camila, profe, pero lo que pasa es que a los chilenos no los pescan aquí y por eso están después en el extranjero. No, no es solo que no nos pesquen, es que lamentablemente nuestro país no ha crecido y no se ha desarrollado desde el punto de vista de la industrialización, de generar industrias complejas. Nosotros como país, en un momento histórico, se decidió que el desarrollo de Chile iba a ser a través de la producción masiva de compuestos de productos fácilmente explotables. Cobre, comida, peces, harina de pescado, celulosa. Y no se ha invertido en industrializar esa producción, en transformarla en cosas de valor agregado. Y por lo tanto, las industrias que existían, porque en Chile se fabricaron autos, se fabricaron televisores, se fabricaban vacunas, en Chile se fabricaban muchas cosas, pero la economía de mercado global reduce la competencia cuando tenemos un mercado tan pequeño como el nuestro. Entonces es mucho más barato comprar un televisor chino que un televisor hecho en Chile. Si somos poquitos, entonces ¿para cuántos televisores vamos a producir? Entonces era muy difícil competir. Entonces tiene que ver con cómo el Estado genera las condiciones óptimas para que esa industria pueda desarrollarse y competir a nivel nacional y a nivel internacional. Cómo la protege, cómo la incentiva. ¿Sí? Por eso yo tengo esperanza y después de lo que vimos el domingo tengo aún más esperanza de que podemos desarrollarnos y crecer de forma mejorada. Lo que les estaba contando respecto a la insulina, hubo un doctor, que no recuerdo por supuesto su nombre en este momento, que comenzó a estudiar la diabetes y lo que hacía era provocarle diabetes a perros. Lamento decirlo, pero así fue. Y él estudiaba a estos perros diabéticos. Dentro de su investigación está la identificación de que el páncreas es el órgano que se enferma, está la investigación donde él identifica que el páncreas secreta una sustancia que es la que está asociada a este fenómeno de la diabetes, y él en un momento decide agarrar el páncreas de un perro sano, extraerle este compuesto que no sabían lo que era e inyectárselo a un perro con diabetes y observar cómo reaccionaba el perro con diabetes. Entonces él es capaz de hacer este link de que existe esta molécula que produce un páncreas sano, que el páncreas cuando está enfermo no lo produce y por eso le da diabetes, y si yo tomo ese compuesto y se lo pongo al enfermo, el enfermo deja de sentir el síntoma. Entonces ahí aparece el descubrimiento de la insulina. Por supuesto, en el escalamiento de cómo llevamos esto a las personas que son diabéticas, fue necesario probar un montón de distintos tipos de insulina, de distintos animales, porque no vamos a estar matando personas sanas para darle insulina, ¿se entiende? Y se llegó al desarrollo de la insulina bovina, que lo que hacía era granjas de vacas, no cualquier vaca, eran unas vacas que eran cuidadas particularmente para ser muy saludables, y lo que se hacía era en cierta edad de la vaca sacrificarla y ese páncreas se llevaba a tratamiento, se le extraía la insulina y esta insulina bovina era compatible con la insulina humana, entonces los diabéticos tuvieron acceso a su primera insulina. Hasta el día de hoy, en algunos casos se produce insulina bovina. Ahora,
imagínense cuántas vacas necesitaban para producir insulina, para un medicamento que se consume de forma continua en el tiempo. Entonces viene el desarrollo de la tecnología de los organismos genéticamente modificados, donde lo que hacemos es a una célula de Escherichia coli, una bacteria súper común, que crece súper rápido, que la tenemos súper estudiada, le cambiamos su ADN y le ponemos un trocito de ADN para que sintetice esta proteína, insulina. Entonces, ¿qué hace ahora la Escherichia coli? Crece y cuando llega a cierto punto de su desarrollo, produce insulina. Y tenemos una insulina sintética que es cultivada en un bioreactor, que no requiere de las vacas y que además puedo controlar su producción solamente cambiando la válvula de alimentación. Así que en la industria farmacéutica tenemos un montón de estos casos de desarrollos tecnológicos en el área bioquímica, no solo de los reactores bioquímicos, porque usamos mucho los microorganismos, sino que también del desarrollo de los organismos genéticamente modificados, que nos permiten hacer esta tecnología impresionante de agregar en un ADN sintético lo que nosotros necesitamos y producir moléculas a medida. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Súper. Nosotros como ingenieros químicos tenemos que lidiar mucho con desmitificar ciertas cosas, y una de ellas tiene que ver con esto, con el uso de los organismos genéticamente modificados. Bueno, quiero hablar de cinética, porque como ustedes saben, este curso es recursivo, entonces nosotros lo que hacemos es, antes de estudiar el proceso, es ver cuál es su cinética y de ahí cómo aplicamos la cinética para poder diseñar el equipo. Entonces vamos a tener dos casos particulares de estudio. Uno va a ser cuando estamos trabajando directamente con los microorganismos y en otro caso va a ser cuando estemos trabajando con las enzimas de esos microorganismos, porque lo que yo puedo hacer es hacer crecer el microorganismo que produzca la enzima, sacar la enzima y directamente usar la enzima. En ambos casos, tanto la enzima como el microorganismo, lo que vamos a tener es como un catalizador que nos permite hacer esta transformación de A en B. ¿Sí? Va a tener distinto nombre, pero la operación va a ser bastante consistente en un caso y en otro. Vamos a partir con la cinética enzimática, que es la más sencilla. ¿La recuerdan del colegio? ¿Alguien me puede recordar algo de la cinética enzimática del colegio? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué les viene a la cabeza? Que las enzimas son proteínas. Perfecto, las enzimas son proteínas. ¿Qué más? Necesitan ciertas características para poder actuar. Ya, Entiéndase perfecto. pH, temperatura. Catalina nos dice en el Esa- chat que se desnaturalizan a altas temperaturas. Perfecto. Necesitaban espacios específicos para actuar dentro de la molécula que se quería activar, o dependiendo del proceso que se quería dar, creo que era sitio activo. Perfecto el concepto. Tienen un sitio activo, que es un lugar específico en esta molécula, que es donde ocurre la reacción química. Catalina dice algo de la energía de activación. Yo voy a decir que ella está diciendo que reducen la energía de activación. Y hemos dicho todo, prácticamente todo lo que define una enzima. Ya, ¿qué va a ser una enzima? Es una proteína de alto peso molecular que cataliza reacciones químicas en sistemas biológicos. Cuando doy énfasis en la palabra alto peso molecular es porque de verdad estas moléculas son enormes. Son tan grandes que incluso nosotros cuando definimos al principio del curso las reacciones homogéneas de las heterogéneas, dejamos a las enzimas como en un limbo intermedio. Porque desde el punto de vista de un tamiz de 0,22 micrómetros, la enzima está disuelta, porque pasa ese tamiz. Pero si ponemos un tamiz más pequeñito, de 10 kilodalton, la enzima va a quedar atrapada. Entonces, está disuelta, pero es grandota, puede ser filtrada. En esta imagen que está aquí, estamos mostrando el concepto que decía, ¿quién fue? Fabián, Felipe, ¿quién dijo lo del sitio activo? Perdón. Yo, profe Fabián. Bien, gracias Fabián. Que en este caso, esto es una simulación, por supuesto, no es una foto de una enzima real, donde estamos viendo aquí, ¿se acuerdan? Miren, voy a ir más atrás.
¿Recuerdan que las enzimas tenían estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria? No me acuerdo, pero le creo. O sea, es importante que se acuerden porque la estructura primaria es como cuando nosotros ponemos la fórmula molecular así, C, D, P, H, H, C, O, C, entonces queda una larga con secuencias y que en realidad lo que nosotros hacíamos en vez de poner elementos, moléculas, como moléculas químicas, perdón, en vez de poner átomos, lo que hacíamos era poner aminoácidos, que los aminoácidos eran moléculas pequeñas, que eran los elementos que componían la proteína. Entonces, calma. Entonces, la proteína, digo calma a Catalina que está yendo más adelante. Entonces, nosotros teníamos las secuencias de aminoácidos en una línea, esta va después, va después, va después, después, y esa es la estructura primaria. En la estructura secundaria era como iba quedando esto ordenado, para arriba, para abajo, si era cis, si era trans, entonces esto iba quedando ya no solamente 1, 1, 1, 1, sino que va teniendo forma. En la terciaria ya tenía interacción un grupo con otro, y en la cuaternaria es cuando la proteína se pliega y forma como una bolita, por decirlo así. Y esta estructura cuaternaria es la que le permite tener actividad enzimática, actividad biológica. ¿Por qué? Porque existe un lugar donde habitualmente hay un metal, me refiero a un metal, una molécula de un metal, un cobre, un plomo, un níquel, que provoca la activación de la reacción química. Entonces la molécula, que es la que va viajando aquí, tiene que llegar a ese sitio activo y literalmente la enzima calza perfecto con la molécula y ahí se lleva a cabo la reacción química. Eso es lo del concepto llave cerradura, que es lo que estaba diciendo Catalina en el chat, donde aquí arriba, por supuesto, este es el llave cerradura, este es el del modelo inducido, que es un poquito lo mismo, pero este es el llave cerradura donde decimos que el sustrato, que es esta molécula que va a ser afectada por la enzima, calza perfectamente en el sitio activo, y una vez que se forma este complejo enzima-sustrato, se lleva a cabo la reacción química. Ahora, eso ocurre única y exclusivamente cuando la enzima está en su estructura cuaternaria. Y esa estructura cuaternaria se afecta en función del pH y de la temperatura. Entonces, cuando nosotros aumentamos la temperatura, cambia el plegamiento de la enzima y ya no puede estar activa. Y si seguimos aumentando la temperatura, se denaturaliza, que fue también lo que dijo Catalina. El segundo modelo más conocido es este, que es el del modelo inducido, donde no es que el sustrato calce perfecto en el sitio activo, sino que el sustrato, al asociarse a la enzima, toma de inmediato la forma del producto y luego es liberada. Otra cosa importante de las enzimas es que son producidas por microorganismos vivos. Todavía no sabemos sintetizar enzimas saltándonos el paso del microorganismo vivo. Entonces, cualquier enzima que nosotros compremos o utilicemos en un proceso fue producida por un microorganismo. Entonces, lo que hicimos fue cultivar el microorganismo, hacerlo crecer, que produjera esa enzima, y luego lo que hicimos fue purificar esa enzima y tenerla polvito listo para echar. No sé si hay aquí en el curso personas que sean intolerantes a la lactosa y que hoy día pueden comprar lactasa en la farmacia. ¿Hay alguien que consuma lactosa? ¿Nadie? ¿Somos todos saludables? Yo, profe. ¿Y cómo te va con la lactasa? Cuéntanos tu experiencia. Bien. ¿Es O sea, mágica? sí, pero solo durante media hora. Sí, po. Sí, po. O sea, para los que no saben, lo que hacen las personas que son intolerantes a la lactosa, van a la farmacia, compran la lactasa. Entonces, cuando se ven enfrentados a esa situación en la cual les pusieron una torta con manjar al frente
y ese manjar tiene lactosa y dice, no, yo no puedo comer, voy a morir, se toman su pastilla de lactasa y durante esa media hora, entre que se la tomó y se come la torta, la lactasa hace su magia en el estómago y no tienen esos efectos tan complejos de la intolerancia a la lactosa. Como son producidas por microorganismos, su condición de operación es similar a la de los microorganismos, por lo tanto, van a tener condiciones similares de temperatura, pH y la presencia de inhibidores. Y por supuesto, la catálisis enzimática es una catálisis altamente específica. Tenemos que cada enzima hace una reacción en particular. Es que podamos usar esta enzima para esta otra cosa. Son altamente específicas. Su mecanismo de acción tiene que ver con la reducción de la energía de activación, tal cual dijo Catalina, que es un poco el diagrama que estamos viendo aquí. A pesar de todo lo que les he dicho de la especificidad, etcétera, etcétera, en realidad solo existen 6 tipos de enzimas, solo hacen 6 tipos de reacciones, tienen distintas formas, pero alguna de estas 6 están haciendo, que es oxidar, transferir, hidrolizar, isomerizar, ligar o ligar. Entonces la especificidad va a estar asociada a la molécula que atacan, que puede ser glucosa, que puede ser fructosa, que puede ser galactosa, o que puede ser lactosa en el caso de la lactasa. Entonces, la reacción que van a hacer es una de estas 6 y la especificidad va a estar asociada a que en ese sitio activo entre la molécula apropiada. ¿Cómo se modela la cinética enzimática? Y por supuesto esto les tiene que sonar. Históricamente hablando, existen un montón de cinéticas enzimáticas, por supuesto, esta no es la única, pero la más utilizada es la cinética de Michaelis-Menten, que es la que está aquí, donde tiene 2 parámetros cinéticos, este que definimos como Vmax, que es la velocidad máxima de catálisis enzimática, y Km, que es la constante de afinidad. Si nosotros hacemos una figura de velocidad de reacción de consumo sustrato de Michaelis-Menten en función de esto en función de la concentración de sustrato, no, esto es 1 sobre la concentración de sustrato. Donde cuando tenemos mucha concentración de sustrato, estamos a 0 orden, a orden 0. No, sí, esto es concentración de sustrato, perdón. Porque cuando tenemos muchísimo sustrato, la reacción se vuelve de orden 0 y cuando tenemos consumo dependiente de sustrato es una reacción de primer orden. ¿Preguntas? La pregunta del $1.000.000 es ¿cómo se determinan los parámetros cinéticos de la reacción de Michaelis-Menten? Igual como lo hemos hecho durante todo el semestre, por ejemplo, haciendo una linealización o ajustando los datos con el solver, como ustedes quieran. Ojo que las linealizaciones de las cinéticas enzimáticas son conocidas y son presentadas con el nombre de los autores que las desarrollaron, porque antiguamente no existían las herramientas ofimáticas que tenemos ahora para ajustar parámetros. Entonces era muy importante obtener cuál es la ecuación correcta para linealizar. Hoy día ustedes pueden ajustar directamente esta ecuación en el proceso. Ocupan el método integral o el derivativo y listo. ¿Sí? Lo que les estaba comentando, pueden obtener el reactor batch, lo integramos y abajo está la ecuación de concentración en función del tiempo y se ajustan los datos. Existen, por supuesto, un montón de cinéticas asociadas a la reacción y va a depender de qué tipo de inhibición sufra esa enzima, qué cinética va a tener. Y yo aquí, por ejemplo, les presento los 3 casos más populares, más conocidos, en función de cómo opera el inhibidor que está afectando a esa reacción enzimática. Entonces tenemos el primer caso de la reacción competitiva, que es la que está aquí, la reacción no competitiva, que es la que está acá, y la reacción acompetitiva en función de dónde afecta el inhibidor. Por ejemplo, en la competitiva, fíjense que aquí a la izquierda está el diagrama, donde tenemos el sustrato acá, luego aquí al medio tenemos el complejo enzima-sustrato, y acá tenemos la enzima residual y el producto. Entonces, cuando el inhibidor, el que inactiva la enzima, ataca al complejo enzima-sustrato, tenemos una reacción acompetitiva y esta es la cinética
que queda, pero si el inhibidor ataca a la enzima antes de que se una al sustrato, tenemos una cinética competitiva y esa es la cinética. ¿Cómo obtenemos esta ecuación a partir de esa información? De nuevo, exactamente igual como lo hemos hecho todo el semestre, donde nosotros tenemos una descripción teórica de los pasos intermedios de la reacción química, donde decimos que esos pasos intermedios son elementales y por lo tanto podemos modelarlos y obtener una expresión global. ¿Se entendió eso? ¿Sí, no? Más o menos. Necesito feedback. Sí, profe. Súper. Entonces es súper importante que practiquen, en particular para este caso, por ejemplo, cómo obtener esta cinética no competitiva a partir del diagrama propuesto. El otro caso va a ser la cinética microbiana, que ya no estamos trabajando directamente con la enzima, sino que estamos trabajando con el microorganismo, y esta va a tener una pequeña complejidad que queremos conversar. Entonces, primero, para cinética microbiana, ¿cómo va a afectar la presencia de los microorganismos? Primero vamos a usar distintos tipos de microorganismos y es por eso que yo sistemáticamente voy a ocupar la palabra microorganismo y no bacteria, porque no necesariamente vamos a trabajar solo con bacterias, podemos trabajar con bacterias, arqueas, levaduras, hongos, y todos estos microorganismos pertenecen a distintas familias. Eso quiere decir que estamos comparando plantas con personas, animal, plantae, Animalia, Plantae, o sea, esos familias, esos filos, sería comparar bacteria con arquea o bacteria con hongo. Son completamente distintos. Ahora, desde el punto de vista técnico, nosotros como ingenieros químicos son microorganismos, son catalizadores chiquititos y los vamos a utilizar en función de cómo lo hagamos con el reactor. Los reactantes a ser transformados habitualmente son llamados sustratos y utilizo este término no porque quiera complicarlos, es porque quiero que se puedan entender con ingenieros bioquímicos, con bioquímicos y entiendan cuando ellos hablan de sustrato que estamos hablando del reactante. ¿Por qué le dicen sustratos? Porque son la fuente de nutrientes de los microorganismos. Entonces estamos hablando de la comidita de los microorganismos. La transformación de los sustratos en productos va a depender de la cantidad de microorganismos en el reactor y esto es súper importante porque tal cual como nosotros cuando hicimos el dimensionamiento de los reactores catalíticos dijimos vamos a calcular la masa de catalizador necesaria para hacer esta transformación de A a B, aquí también vamos a necesitar una cantidad de catalizador. Entonces la diferencia está en que el catalizador, que son los microorganismos, se multiplican. Entonces nosotros podemos controlar la cantidad de catalizador que tenemos adentro, porque podemos hacer que se multipliquen. Y finalmente son sensibles a las condiciones ambientales, que son temperatura pH y presencia de inhibidores. Aquí abajo les estoy presentando un diagrama donde vemos una estequiometría de la reacción, donde fíjense que aquí estoy diciendo que tenemos los nutrientes, tenemos un microorganismo, y después de que ocurre la reacción química, tenemos ahora dos microorganismos y tenemos productos. Entonces, en nuestra estequiometría, de alguna forma, vamos a tener que incluir el efecto de esta aparición de microorganismos. Por supuesto, y esto también yo sé que para ustedes debe ser súper obvio, porque no crecieron en la Edad Media, pero a veces no lo es, y es que la generación espontánea no existe. ¿Ustedes recuerdan cuál era la teoría de la generación espontánea? ¿Alguien me la puede decir? Sí, que la materia surgía de la nada. Y dependiendo de dónde aparecían las cosas, uno decía, ah, no sé, las ratas salen de la comida en putrefacción. Y así. Por ejemplo. Ah, muy bien, el de la carne y las moscas. Perfectos ejemplos. En la generación de la teoría de la generación espontánea decía rincón oscuro más paja igual ratones. O sea que si nosotros dejábamos un rincón oscuro y húmedo y le poníamos paja, en algún momento iban a aparecer ratones. No había un concepto de causalidad, de que ese ratón viene de algún lado. Ahí está la comida y están las condiciones favorables para su desarrollo, por eso el ratón se fue a meter ahí, pero no es que haya estado ahí. Ahora, el ejemplo de la carne y las moscas es aún más interesante porque cuando hacemos la teoría de la generación espontánea dicen
yo tengo este pedazo de carne, lo dejo aquí, lo tapo, yo no dejo que entre nada, y mire, aparecen moscas. Porque por supuesto en esa época no existían los microscopios y no se sabía que adentro de esa carne ya venía la carne con los huevitos de las moscas. Entonces había solo que dejarlos que eclosionaran y salieran las moscas de ahí. Pero nosotros hoy día entendemos eso y sabemos que si queremos microorganismos que desarrollen una transformación, tenemos que agregarlos de algún lugar. Entonces, todos los bioreactores van a tener un inóculo. Vamos a tener una fuente de microorganismos. Y ese inóculo va a ser posible trabajar, por ejemplo, con un inóculo puro de un único tipo de microorganismo en particular. O va a poder ser un consorcio donde nosotros vamos a meter un montón de microorganismos y los vamos a dejar evolucionar. Pero de algún lado tienen que venir los microorganismos. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a modelar la cinética microbiana? Bueno, clásicamente la cinética se modela considerando que este desarrollo se realiza en 4 fases. La primera fase que llamamos fase lag o fase de adaptación, que es donde nosotros vamos a buscar el inóculo a algún lugar, lo trasladamos, lo llevamos a nuestro bioreactor, lo ponemos en nuestro bioreactor y nos da la impresión de que no pasa nada. Si nosotros miramos nuestro bioreactor y no produce nada, y decimos, se nos murieron todos los microorganismos. Pero no es así, no es que se hayan muerto todos los microorganismos, sino que lo que ocurre es que esos microorganismos no estaban acostumbrados a comer ese sustrato y por lo tanto se están adaptando. ¿Sí? Por ejemplo, si alguno de nosotros, organismos, nos vamos a vivir a otro país, lo más probable es que esa primera semana que estemos en ese país nuevo, suframos una pequeña baja de peso porque vamos a tener que descubrir qué comida hay en ese lugar, que van a haber cosas que me van a gustar, cosas que no me van a gustar, y de a poco encontrar mi dieta con lo que tiene ese lugar. Esa es la fase de adaptación. Luego viene el crecimiento exponencial, que es cuando el microorganismo se adaptó a ese tipo de sustrato y hay mucho sustrato en abundancia, porque yo le di mucha concentración en el reactor, y por lo tanto lo que va a hacer el microorganismo es comérselo todo. El único objetivo del microorganismo no es tratar residuos, no es producir cerveza, no es producir yogur. El objetivo del microorganismo es multiplicarse. Es estar en una condición favorable que le permita mantenerse en el tiempo. Entonces su forma de mantenerse en el tiempo es multiplicarse. Así que si yo le doy condiciones favorables de crecimiento, en particular si le doy mucha comida en condiciones de temperatura y pH apropiado, el microorganismo va a crecer. Y esa es la etapa de crecimiento exponencial. ¿Qué es lo que pasa en un reactor batch? Que se lo comen todo, se empiezan a quedar sin sustrato y llegamos a lo que llamamos fase estacionaria, que es cuando la concentración de microorganismos se mantiene constante, como que no pasara nada. Pero en realidad lo que está pasando es que están naciendo o se están multiplicando a la misma velocidad que se están muriendo. Entonces, en esa etapa la concentración de microorganismos va a ser constante. Y, por supuesto, si los dejamos ahí y no les damos sustrato y no les damos nada, va a llegar a un punto en que se les va a acabar completamente el sustrato y que la velocidad de muerte va a ser mayor a la velocidad de crecimiento y vamos a ver que la concentración de microorganismos decae, es decir, muerte de los microorganismos. Si nosotros continuamos el experimento batch, esta curva de pronto hace una cosita así para arriba, porque se comen entre ellos, son caníbales, ¿sí? O sea, rompen las células de los que se murieron y se empiezan a comer los de ellos. Pero en ningún caso es en la curva que nosotros queremos estudiar, que es con un sustrato en particular, con el compuesto que nosotros queremos que ellos usen. ¿Se entendió esto? Súper. Sí, profe, sí. Perfecto. ¿Qué es lo que ocurre en esto? Tal cual como les dije antes, como hay metabolismo asociado, nosotros no podemos llegar y trabajar con la estequiometría tal cual. Es decir, C6H12O6 va a dar a CO2 más agua. Azúcar, C6H12O6, glucosa, flechita va a dar CO2 más agua. O sea, el microorganismo se comió ese azúcar y botó dióxido de carbono y agua. Si nosotros hacemos esa estequiometría, no nos va a cerrar la estequiometría, no nos va a coincidir el número de moles de carbono a la entrada de azúcar y de carbono a la salida de CO2. ¿Por qué? Porque hay parte de ese carbono que se metabolizó en microorganismo. Entonces, tenemos que buscar una forma de introducir esa pérdida
en la estequiometría. Aquí les dejo un ejemplo de la bacteria aerobia Acetobacter acti, que consume etanol y secreta ácido acético, donde en un experimento el sustrato que se le entrega son 10 gramos por litro y al terminar el proceso se obtiene 2 gramos por litro de sustrato y 7,5 gramos por litro de producto, lo que indica ese rendimiento, 0,94 gramos de producto por gramo de sustrato alimentado. Si ustedes hacen la estequiometría de esa reacción, sin considerar el microorganismo, no les va a dar ese rendimiento. Va a ver que hay una pérdida. Y esa pérdida es la que va a los microorganismos. Hagan el ejercicio y en la próxima clase coméntenme qué les pasó, cómo lo hicieron y qué les dio. ¿Sí? Necesito que hagan ese ejercicio para la próxima clase. ¿Cómo vamos a modelar la cinética microbiana? Y yo también aquí asumo que esto lo conocen, lo han escuchado de algún lado, que es la cinética de Monod. ¿La conocen? ¿No? Porque sí habían escuchado la de Michaelis-Menten, ¿cierto? Súper. ¿Qué es lo que dice Monod? Monod dice, bueno, la velocidad del consumo del sustrato cuando tenemos una única enzima tiene una forma. Y estos microorganismos lo que hacen es metabolizar los sustratos mediante la acción de enzimas. Por lo tanto, la forma tiene que ser la misma. Entonces, si ustedes se fijan aquí, esto, que es lo que vamos a llamar velocidad específica de crecimiento, mu, tiene la misma forma que la de Michaelis-Menten, donde teníamos Vmax y Km, que era la velocidad máxima de catálisis de la enzima, y la constante de afinidad de la enzima. Bueno, nosotros estamos diciendo que la velocidad específica de crecimiento del microorganismo tiene una velocidad máxima de crecimiento del microorganismo y una constante de afinidad del microorganismo. Pero la velocidad de crecimiento de los microorganismos, esto que está aquí, no va a ser solamente la tasa de crecimiento máxima, sino que va a ser la tasa de crecimiento máxima por el número de microorganismos, porque recuerden que el número de microorganismos afecta al proceso, porque es el catalizador. Si tengo más o tengo menos, me va a afectar a la velocidad. Por lo tanto, vamos a definir la reacción de crecimiento de microorganismos como una reacción de primer orden, donde es mu por x, pero este mu en realidad no es una constante única, sino que es formada acá. Preguntas. Fíjense que para poder modelar el crecimiento, yo lo primero que tuve que hacer es presentar la cinética de la concentración de microorganismos. Y no he dicho que sea el reactivo limitante. Nosotros siempre nos vamos directo al reactivo limitante, al reactante. Y ahora no, nos fuimos al reactante que hubiese sido el sustrato, nos fuimos a los microorganismos. ¿Por qué? Porque el número de microorganismos afecta al consumo del reactante. Entonces aquí nos vamos a ver obligados a hacer los dos balances. No vamos a poder trabajar solo con uno. Vamos a tener que hacer el balance al microorganismo y después vamos a tener que hacer el balance al sustrato. Entonces la pregunta que nos hacemos ahora, vale, esta forma de crecimiento de los microorganismos es la cinética de Monod. ¿Y ahora qué hago con el consumo de sustrato? ¿Cómo calculo el consumo de sustrato? Bueno, esto es integrando. Nota al pie. ¿Qué pasa aquí? En este caso, cuando la concentración de sustrato es muy alta. Muy alta. ¿Por qué quiero que vean eso? Porque si la concentración de sustrato es mucho, bueno, eso se ve fatal. Si la concentración de sustrato es mucho más grande que la constante KS, fíjense que esa KS se vuelve despreciable tendiendo a cero respecto al ES. Entonces yo puedo factorizar por S y me queda que mu es aproximadamente mu max. Y en ese caso, esto sí es una reacción de primer orden. Solo para ese caso. ¿Se entendió eso?
Profe, para verificar si es despreciable, ¿cuál orden de magnitud vamos a usar entre los dos? ¿Cuál vamos a considerar? Ah, Aquí. ok. Eso es lo que se Perfecto. recomienda. Ahora, esto se ve en esta curva, porque esa parte corresponde a esta línea. Ese es el crecimiento exponencial, la reacción de primer orden. Fíjate que es un logaritmo, es la reacción de primer orden. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Que si ustedes hacen el gráfico, tienen que estar aquí adentro, sin meter esa curva y sin ver esa curva. Lo ideal es que estés en esa zona intermedia. Hay tolerancia en todo caso. Pueden estar súper seguros, ya si la concentración de sustrato de alimentación es 10 veces la KS. Con eso estamos seguros que estamos en esa zona y podemos despreciar los otros términos de la ecuación. Y en ese caso estamos directamente en la zona exponencial. ¿Qué vamos a hacer ahora con el sustrato y con los productos? Lo que habíamos dicho antes de que tenemos un rendimiento y que ese rendimiento es experimental. Entonces lo que vamos a hacer es nuevamente relacionar el consumo de sustrato con la concentración de microorganismos y vamos a ocupar un factor de corrección que vamos a llamar QS, que va a estar compuesto aquí por el mu, que era esta tasa máxima de crecimiento del microorganismo, y que lo vamos a multiplicar directamente por este factor, que es el rendimiento experimental. Es decir, vamos a tener que tener el dato experimental de cuánto sustrato consume el microorganismo cuando crece. Y vamos a tener que corregir todos los balances de forma empírica. ¿Se entendió eso? No, profe, ¿lo puedo explicar de nuevo? Sí, claro. Nosotros acá cuando nosotros estudiamos una reacción, por ejemplo en este caso donde teníamos etanol para producir ácido acético mediante microorganismo, y este microorganismo es el Acetobacter acti, si nosotros ponemos la ecuación química, fíjate que es una reacción aerobia, entonces esto es más oxígeno. Entonces, si ustedes ponen la fórmula química del etanol, del ácido acético, del oxígeno, hacen el balance estequiométrico, o sea, calculan el A, el B, el C, y obtienen un rendimiento de etanol, ácido acético, o sea, cuántos gramos o cuántos moles de etanol necesito para producir cuántos moles de ácido acético, les va a dar un número teórico, háganlo, no lo estoy haciendo porque quiero que ustedes lo hagan, un número teórico que es distinto al número experimental, que es el que está aquí. Ah, no se ve nada. Porque cuando yo voy al experimental y mido y cultivo el microorganismo y calculo la producción y le pongo el sustrato y lo calculo, me da que por cada que tengo 0,94 gramos de ácido acético por cada gramo de etanol que alimento. Y no me da el teórico. ¿Por qué? Porque hay parte de esa masa de reactante que se fue a la biomasa, a fabricar más microorganismos. Entonces, esa relación que antes nosotros utilizábamos estequiométrica, B partido por A, o C partido por B, como es lo que dice aquí, ahora no es estequiométrica, no me sirve la estequiometría, es empírica, es experimental, está medida, y es este rendimiento que vamos a llamar yield PS o yield XS. Rendimiento producto sustrato, rendimiento microorganismo sustrato. Entonces lo que nosotros hacemos es hacer el balance al microorganismo, saber cuánto microorganismo tenemos y después aplicarle el factor de corrección para calcular cuánto sustrato consumió para producir eso, con el rendimiento real, multiplicando. Y eso es lo que se presenta aquí.
donde en el caso del crecimiento del microorganismo teníamos que la velocidad de crecimiento de microorganismos era mu por X, entonces ahora cuando vemos la velocidad de consumo de sustrato, ya no es mu por X, sino que es el rendimiento experimental por mu por X. O sea, le apliqué un factor de corrección. ¿Ahora sí? Sí, profe, gracias. Súper. Me estoy concentrando que esto es lo importante, porque esto es lo que tiene más sentido físico, pero además habitualmente uno tiene estos términos que son de consumos de sustratos de mantención, que tiene que ver que el microorganismo ocupa una cantidad de comida para multiplicarse y una cantidad de comida para mantenerse. Habitualmente los microorganismos consumen muy poquita materia orgánica para mantenerse y mucha materia orgánica para multiplicarse, por lo tanto el MS que está ahí habitualmente es despreciable, ¿sí? Pero en otros casos no. Entonces se los dejo planteados para que tengan claro que en algunos casos sí va a ser un poco más complejo. Estamos en la hora del curso, vamos a quedar hasta aquí y el jueves vamos a arrancar aquí y nos vamos a extender hasta el dimensionamiento del reactor, o sea, cómo utilizamos estas cinéticas en calcular los volúmenes de los equipos. ¿Sí? ¿Alguna duda general antes de terminar? Profe, disculpe. Entonces la siguiente clase vendría siendo la última clase del ramo de materia. Así es. Ah, Sí, me van a extrañar, ¿cierto? Yo los voy a extrañar todos los días. nos vemos el próximo semestre. No, como que no, No. el próximo semestre. No. Todavía no, creo. Se puede dar batalla.